Y proseguimos con este maravilloso viaje a través de uno de los libros más especiales de la historia de la literatura universal. Y vamos ya directamente, en cuanto vuelva a subir la música y baje, vamos ya a qué estaba cantando aquel mozo en las cuadras cuando se quedaron todos, sobre todo todas, admiradas de la voz tan bonita que tenía y de lo maravilloso que cantaba. Pues ahora mismo lo descubriremos, pero ahora mismito, en nada. De hecho, 5, 4, 3, 2, 1... Capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Mira que me encantan los títulos de los capítulos, es de lo mejor del libro. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido, recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuanto más verla procuro. Oh, clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro, al punto que te me encubras, será de mi muerte el punto. Esto es lo que cantaba el mozo, con una voz muy agradable, con una tonadilla que no sé cuál sería, y sin que sonase de fondo el crec, crec, el crujir de la silla, como es la mía, porque estaba trabajando entre las cuadras, no estaba sentado en una silla de oficina. Llegando el que cantaba a este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase Clara de oír una tan buena voz, y así, moviéndosela a una y a otra parte, la despertó diciéndole: «Perdóname, niña, que te despierto, pero lo hago porque gustes de oír la mejor voz que quizás habrás oído en toda tu vida». Y Clara despertó toda soñolienta y de la primera vez no entendió lo que Dorotea le decía, y volviéndoselo a preguntar, ella se lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara. Pero apenas hubo oído 2 versos que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño, como si de algún grave accidente de coartana estuviera enferma, y abrazándose estrechamente con Dorotea le dijo: «Ay, señora de mi alma y de mi vida, ¿para qué me despertastes? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era tenerme cerrados los ojos y los oídos para no ver ni oír ese desdichado músico». «¿Qué es lo que dices, niña? Mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas». «No es señor de lugares», respondió Clara, «y el que le tiene en mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejalle, no le será quitado eternamente». Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho a la discreción que sus pocos años prometían, y así le dijo: «Habláis de modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declararos más y decidme qué es lo que decís de alma y de lugares de este músico cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder, por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al que canta, que me parece que con nuevos versos y nuevo tono torna a su canto». «Sea en buena hora», respondió Clara, y por no oílle se tapó con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que se cantaba, vio que se proseguían de esta manera: «Dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles y malezas sigues firme la vía, que tú mesma te finges y aderezas, no te desmaye el verte. A cada paso, junto al de tu muerte, no alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que no contrastando a la fortuna entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos, que amor sus glorias venda, caras, es gran razón y estrato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto,
Y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta. Amorosas porfías, tal vez alcanzan imposibles cosas y ansí, aunque con las mías, sigo de amor las más dificultosas, no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo. Él, ya digo, insistió cantando. Aquí dio fin la voz y principio a nuevos sollozos Clara, todo lo cual encendía el deseo de Dorotea, que deseaba saber la causa de tan suave canto y de tan triste lloro, y así le volvió a preguntar qué era lo que le quería decir de antes. Entonces Clara, temerosa de que Luscinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto del oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentido, y así le dijo: «Este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón, señor de 2 lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre en la corte. Y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosías en el verano, yo no sé lo que fue, ni lo que no, que este caballero que andaba al estudio de mí, me vio y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa con tantas señas y con tantas lágrimas que yo le hube de creer, y aun querer sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía, era una de juntarse la una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo. Y aunque yo me holgaría mucho de que ansí fuera, como sin dalle otro favor si no era, cuando estaba mi padre fuera de casa y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda, de lo que él hacía tanta fiesta que daba señales de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo, a lo que yo entiendo de pesadumbre, y así el día que nos partimos nunca pude verle para despedirme de él siquiera con los ojos, pero a cabo de 2 días que caminábamos, al entrar de una posada en un lugar, una de las mulas, pues le vi a la puerta del mesón puesto en hábito de mozo, tan al natural, que si yo no le trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocelle. Conocíle, admiréme y alegréme. Él me miró a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los caminos y en las posadas do llegamos. Y como yo sé quién es, y considero que por amor de mí viene, a pie y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre, y a donde él pone los pies pongo yo los ojos. No sé con qué intención viene, ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como lo verá vuestra merced cuando le vea. Y más les he decir, que todo lo verá vuestra merced cuando le vea, pues todo aquello que canta lo saca de su cabeza. Que he oído decir que es muy grande estudiante y poeta, y hay más, que cada vez que le veo o le oigo cantar tiemblo toda y me sobresalto temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo eso le quiero de manera que no he de poder vivirse en él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir de este músico, cuya voz tanto os ha contentado, que en sola ella echaréis bien de ver que no es mozo de mulas, como decís, sino señor de almas y lugares, como yo os he dicho. No digas más, señora doña Clara, dijo a su sazón Dorotea, y esto, pues pesándola más de 1000 veces. No digáis más, digo, y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios que tengan el feliz fin que tan honestos principios merecen. ¡Ay, señora!, dijo doña Clara, ¿qué fin se puede esperar si su padre es tan principal y tan rico que le parecerá que aún yo no puedo ser criada de su hijo, cuanto más su esposa? Pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo,
No querría sino que este mozo se volviese y me dejase. Quizá con Novella y con la gran distancia del camino que llevamos se me aliviaría la pena que ahora llevo, aunque sé decir que este remedio que me imagino me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos dos de una edad mesma, y que yo no tengo cumplido 16 años, que para el día de San Miguel que vendrá dice mi padre que los cumplo. Eran jóvenes los dos, ¿eh? Aquí, cuidadín. Lo que pasa es que como se morían antes, muchos, pues eran más mayores que ahora, pero eran muy jóvenes. No pudo dejar de reírse Dorotea, oyendo cuán como niña hablaba doña Clara, a quien dijo: «Reposemos, señora, lo poco que creo que queda de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos o mal me andarán las manos». Sosegáronse con esto. Y en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornes, su criada, las cuales, como ya sabían el humor de que pecaba Don Quijote y que estaba fuera de la venta armado y a caballo haciendo la guarda, determinaron las dos de hacerle alguna burla, o al menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates. Es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar por donde echaban la paja por de fuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas y vieron que Don Quijote estaba a caballo, recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. Y asimismo oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa: «Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y últimamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo. ¿Y qué fará agora tu merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por solo servirte de su voluntad ha querido ponerse, dame tú nuevas de ella, oh luminaria de las tres caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pecho sobre algún balcón está considerando cómo salva su honestidad y grandeza ha de amansar la tormenta que por ella este mi cuitado corazón parece. Qué gloria ha de dar a mis penas, qué sosiego a mi cuidado y que finalmente qué vida a mi muerte y qué premio a mis servicios. Y tú, Sol, que ya debes estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora, así como la veas, suplícote que de mi parte la saludes. Pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces, celoso y enamorado». A este punto llegaba entonces Don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear y a decirle: «Señor mío, lléguese acá la vuestra merced si es servido», a cuyas señas y voz volvió Don Quijote la cabeza y vio a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, cómo le llamaban del agujero, que a él le pareció ventana, y que, como os he dicho, era en realidad el agujero por donde limpiaban el pajar y las cuadras. Y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego, en el instante, se le representó en su loca imaginación, que otra vez como la pasaba, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitalle. Y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las riendas a Rocinante y se llegó al agujero, y así como vio las dos mozas, dijo: «Lástima os tengo, fermosa señora, de que hayades puesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza, de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero,
a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella que en el punto que sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena doncella, buena señora, y recogeos en vuestro aposento y no queráis consignificarme más vuestros deseos, que yo me muestre más desagradecido, y si del amor que me tenéis halláis en mí otra cosa con que satisfaceros que el mismo amor no sea, pedídmela, que yo os juro por aquella ausente enemiga dulce mía de darosla encarecidamente, si bien me pidiesedes una quejeda de los cabellos de Medusa que eran todos culebras, o ya los mesmos rayos del sol encerrados en una redoma. No ha menester nada de eso, mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. Pues, ¿qué ha menester, discreta dueña vuestra señora?, respondió don Quijote. Sola una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder deshogar con ella el gran deseo que a este agujero la ha traído, tan a peligro de su honor que si su señor padre la hubiera sentido la menor tajada de ella fuera la oreja. Ya quisiera yo ver eso, respondió don Quijote, pero él se guardará bien de eso si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija. Parecióle a Maritornes que sin duda don Quijote daría la mano que le habían pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había que hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que don Quijote se había puesto de pie sobre la silla de Rocinante por alcanzar a la ventana enrejada de donde se imaginaba estar la ferida doncella, y al darle la mano dijo: «Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que la miréis, la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis que tal ha de ser la fuerza del brazo que tal mano tiene». «Ahora lo veremos», dijo Maritornes, y haciendo una lazada corrediza al cabestro, se la echó a la muñeca, y bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: «Mas parece que vuestra merced me raya que no me regala la mano. No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero todas estas razones de don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes la ató, pues ella y la otra se fueron muertas de risa y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues, como se ha dicho, de pies sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca al cerrojo de la puerta, con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo, y así no osaba hacer un movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose don Quijote atado y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como no, como la vez pasada cuando en aquel mesmo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía para sí su poca discreción y discurso, pues habiendo salido tan mal la vez primera de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no ha salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tienen necesidad de probar la segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba tan lentamente, con tiento, porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiese sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie o arrancarse la mano. Pobre. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza encantamiento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna,
Allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que allí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza: ¡Sancho!, que sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda que le socorriese, y finalmente allí le tomó la mañana tan desesperado y confuso que bramaba como un toro: ¡sacarme de aquí!, porque no esperaba él que con el día se remediaría su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía. Menos mal que Rocinante está como una col y se queda quieto. Y creía que de aquella suerte, sin comer ni beber ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer cuando llegaron a la venta 4 hombres de a caballo muy bien puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada con grandes golpes, lo cual, visto por Don Quijote desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo: «Caballeros o escuderos, o quien quiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo, que asaz de claro está que a tales horas o los que están dentro duermen o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo. Desviaos afuera y esperad a que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran». «¿Qué diablos de fortaleza o castillo es este?», dijo uno, «para obligarnos a guardar esas ceremonias. Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes que no queremos más que dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante porque vamos depriesa». «Pareceos, caballeros, que tengo yo talle de ventero», respondió Don Quijote. «No sé de qué tenéis talle», respondió el otro, «pero sé que decís disparates en llamar castillo esta venta». «Castillo es», replicó Don Quijote, «y aún de los mejores de toda esta provincia. Y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza». «Mejor fuera al revés», dijo el caminante, «el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Y será si a mano viene, que debe de estar dentro alguna compañía de representantes, de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña y a donde se guarda tanto silencio como esta, no creo yo que se alojan personas dignas de corona y cetro». «Sabéis poco del mundo», replicó Don Quijote, «pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante». Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con Don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia. Y fue de modo que el ventero despertó, y aun todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los 4 que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste y con las orejas caídas sostenía sin moverse a su estirado señor. Y como, en fin, era de carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias. Y así no se hubo movido tanto cuanto cuando se desviaron los pies juntos de Don Quijote y resbalando de la silla dieran con él en el suelo a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor, pobre, de verdad, es que creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaba, porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque como sentía lo poco que le faltaba por poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo. Bien así
como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa, que con poco más que estiren llegarán al suelo. La garrucha era un modo de tortura, una maquinilla de estas divertidas que tenían en esa época para torturar, uno de esos inventos de la Inquisición. Siempre I más D al poder. Por favor, que alguien descuelgue a ese pobre señor, que me está doliendo el brazo de imaginarlo, y eso que es un personaje de ficción. Al rescate llega ya el capítulo 44, donde se persiguen los inauditos sucesos de la venta. Prosiguen, donde se prosiguen, prosiguen. En efecto, fueron tantas las voces de Don Quijote que, abriendo de esto las puertas de la venta, salió el ventero despavorido a ver quién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató sin que nadie lo viese el cabestro que a Don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo, ¡pum!, a vista del ventero y de los caminantes, que, llegándose a él, le preguntaron que qué tenía que tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y, levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embarazó su adarga, enristró su lanzón y, tomando buena parte del campo, volvió a medio galope diciendo: «Cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado como mi señora la princesa Micomicona, me dé licencia para ello. Yo le desmiento, le rieto y desafío a singular batalla». Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de Don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración, diciéndoles que era Don Quijote y que no había que hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. Preguntáronle al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de 15 años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mismas que traía el amante de doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado de ver en el que preguntaban. Pero, habiendo visto a uno de ellos el coche donde había venido el oidor, dijo: «Aquí debe de estar sin duda, porque este es el coche que él dicen que sigue. Quédese uno de nosotros a la puerta y entren los demás a buscarle, y aún sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta, porque no fuese por las bardas de los corrales». «Así se hará», respondió uno de ellos. Y entrándose los dos dentro, uno se quedó a la puerta y el otro se fue a rodear la venta, todo lo cual veía el ventero y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban a aquel mozo cuyas señas le habían dado. Ya a esta sazón aclaraba el día, y así, por esto como por lo del ruido que Don Quijote había hecho, estaban todos despiertos y se levantaban, especialmente doña Clara y Dorotea, que la una con sobresalto de tener tan cerca a su amante y la otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche. Don Quijote, que vio que ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él ni le respondían en su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña. Y si él hallara en las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa, habiendo dado su palabra y fe de no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido, él embistiera con todos y les hiciera responder mal de su grado. Pero, por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar nueva empresa hasta poner a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedo, esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes, uno de los cuales halló al mancebo que buscaba durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase, ni menos de que le hallase. El hombre le trabó del brazo y le dijo: «Por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois el hábito que tenéis, y que dice bien la cama en que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió». Limpióse el mozo los soñolientos ojos y miró despacio al que le tenía asido, y luego conoció que era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto
que no acertó o no pudo hablarle palabra por un buen espacio. Y el criado prosiguió diciendo: «Aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia y dar la vuelta a casa, si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señor la dé al otro mundo, porque no se puede esperar su padre y mi señor otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia». «Pues ¿cómo supo mi padre», dijo don Luis, «que yo venía a este camino y en este traje?» «Un estudiante», respondió el criado, «a quien distes cuenta de vuestros pensamientos, fue el que lo descubrió, movido a lástima de las que vio que hacía vuestro padre al punto que os echó de menos. Y así despachó a 4 de sus criados en vuestra busca, y todos estamos aquí, a vuestro servicio, más contentos de lo que imaginarse puede por el buen despacho con que tornaremos llevándoos a los ojos que tantos quieren». «Eso será como yo quisiere o como el cielo le ordenare», respondió don Luis. «¿Qué habéis de querer o qué ha de ordenar el cielo fuera de consentir en volveros? ¿Por qué no ha de ser posible otra cosa?». Todas estas razones, que entre los dos pasaban, oyó el mozo de mulas junto a quien don Luis estaba, y levantándose de allí, fue a decir lo que pasaba a don Fernando y a Cardenio, y a los demás, que ya vestidos se habían, a los cuales dijo como aquel hombre llamaban de don aquel muchacho, y a las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa de su padre, y el mozo no quería. Y con esto, y con lo que de él sabían, de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo de saber más particularmente quién era, y aun de ayudarle si alguna fuerza le quisiesen hacer. Y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiando con su criado. Salía en esto Dorotea de su aposento, y tras ella doña Clara, toda turbada, y llamando Dorotea a Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de doña Clara, a quien él también dijo lo que pasaba en la avenida de buscarle los criados de su padre, y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no llegara a tenerla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ellas lo hicieron. Ya estaban todos los 4 que venían a buscar a don Luis dentro de la venta, y rodeados de él, persuadiéndole que luego, sin detenerse a un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que en ninguna manera lo podía hacer hasta fin a un negocio en que él le iba la vida, la honra y el alma. Apretáronle entonces los criados, diciéndole que en ningún modo volverían sin él y que le llevarían quisiese o no quisiese. «Eso no haréis vosotros», replicó don Luis, «si no es llevándome muerto. Aunque de cualquiera manera me llevéis, será llevarme sin vida». Ya a esta sazón habían acudido a la porfía todos los más que en la venta estaban, especialmente Cardenio y don Fernando. Sus camaradas, el oidor, el cura, el barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que aquel muchacho querían llevarle que qué les movía a querer llevar contra su voluntad a aquel muchacho. «Muévenos», respondió uno de los 4, «dar la vida a su padre, que por la ausencia de este caballero queda a peligro de perderla». A esto dijo don Luis: «No hay para qué se dé cuenta de aquí de mis cosas. Yo soy libre y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza». «Harásela a vuestra merced la razón», respondió el hombre, «y cuando ella no bastare con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados». Estaba subiendo la temperatura y ya, ambiente. «Sepamos qué es esto de raíz», dijo a tiempo el oidor. Pero el hombre, que lo conoció como vecino de su casa, respondió: «¿No conoce vuestra merced, señor oidor, a este caballero, que es el hijo de tu vecino, el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan indecente a su calidad como vuestra merced puede ver?» Miróle entonces el oidor más atentamente y conocióle, y abrazándole dijo: «¿Qué niñerías son estas, señor don Luis, o qué causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera y en este traje, que dice tan mal con la calidad vuestra?» Al mozo se le vinieron lágrimas a los ojos, y no pudo responder palabra al oidor, el cual dijo a los 4 que se sosegasen,
que todo se haría bien, y tomando por la mano a don Luis, le apartó a una parte y le preguntó qué venida había sido aquella. Y en tanto que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa de ellas que dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado irse sin pagar lo que debían, mas el ventero, que atendía más a sus negocios que a lo ajeno, les asió al salir de la puerta y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras: queríais hacer un simpa, zagales, bandidos, que les movió a que les respondiesen con los puños. Y así le comenzaron a dar tal mano que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro: ¡ayudarme, que me están moliendo! La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo: «Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a cibera». A lo cual respondió don Quijote muy despacio y con mucha flema: «Hermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entretenerme en otra aventura en tanto que no diere cima a una que en mi palabra me ha puesto. Mas lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré. Corred y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere, y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella». «Pecadora de mí», dijo a esto Maritornes, que estaba delante. «Primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice estará ya mi señor en el otro mundo». «Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo», respondió don Quijote, «que como yo la tenga, poco hará el caso que él esté en el otro mundo, que de allí le sacaré a pesar del mismo mundo que le contradiga, o por lo menos os daré tal venganza de los que allá se pudieran haber enviado, que quedéis más que medianamente satisfechas». Y sin decir más se fue a poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole con las palabras caballerescas y andantescas que su grandeza fuese servida de darle licencia de acorrer y socorrer al castellano de aquel castillo, que estaba puesto en una grave mengua. La princesa se le dio de buen talante: «Claro que sí, hombre, va, tira, loco». Y él luego, embrazando su adarga y poniendo mano a su espada, acudió a la puerta de la venta, a donde aún todavía traían los dos huéspedes a maltraer al ventero. Pero así como llegó, embazó y se estuvo quedo, aunque Maritornes y la ventera le decían que en qué se detenía, que socorriese a su señor y marido. «Detengóme», dijo don Quijote, «porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil. Pero llamadme aquí a mi escudero Sancho, que él toca y atañe esta defensa y venganza». Esto pasaba en la puerta de la venta, sí, y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto, todo en daño del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra, o si no, sufra y calle el que se atreve a más de lo que a sus fuerzas le prometan, y volvámonos atrás 50 pasos, a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, que le dejamos aparte, preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil traje vestido. A lo cual el mozo, asiéndole fuertemente de las manos, como en señal de que algún gran dolor le apretaba el corazón, y derramando lágrimas en grandes abundancias, le dijo: «Señor mío, yo no sé deciros otra cosa, sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó vuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara, hija vuestra y señora mía, desde aquel instante la hice dueña de mi voluntad, y si la vuestra, verdadero señor y padre mío, no lo impide, en este mismo día ha de ser mi esposa, porque ella, y por ella, dejé la casa de mi padre, y por ella me puse en este traje para seguirla donde quiera que fuese, como la saeta al blanco, o como el marinero al norte. Ella no sabe de mis deseos
más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. Ya, señor, sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres, y como yo soy el único heredero, si os parece que estas son partes para que os aventuréis a hacerme en todo venturoso, recebidme luego por vuestro hijo, que si mi padre, llevado de otros designios suyos, no gustare de este bien que yo supe buscarme, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. Cayó en diciendo esto el enamorado mancebo, y el oidor quedó en oírle suspenso y confuso, y admirado, así de haber oído el modo y la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento, como de verse en punto que no sabía el que poder tomar en tan repentino y no esperado negocio. Y así no respondió otra cosa sino que se sosegase. ¡Calma! ¡Soségate! Que se sosegase por entonces y entretuviese a sus criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese. Besóle las manos por fuerza a don Luis, y aun se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera enternecer a un corazón de mármol, no solo el del oidor, que como discreto ya había conocido cuál bien le estaba a su hija aquel matrimonio, puesto que si fuera posible, lo quisiera efectuar con voluntad del padre de don Luis, del cual sabía que pretendía hacer de título a su hijo. Y había mucho interés por medio, Había que hacer las cosas bien, con cabeza. Ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues por persuasión y buenas razones de don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo, cuando el demonio que no duerme ordenó que en aquel mismo punto entró en la venta el barbero, a quien don Quijote quitó el yelmo de Mambrino y Sancho Panza los aparejos del asno que trocó con los del suyo, el cual, barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué de la albarda, y así como la vio, la conoció, y se atrevió a arremeter a Sancho diciendo: ¡Ah, don ladrón, que aquí os tengo! ¡Venga mi bacía y mi albarda con todos mis aparejos que me robastes! Es que la mancha muy pequeña al final. El mundo es un pañuelo, y ahí se encontraban todos en la misma venta, que estaba en el mismo camino, claro, normal. Sancho, que se vio acometer tan de improviso, y oyó los vituperios que le decían, con la una mano ansió de la albarda y con la otra dio un mojicón al barbero, ¡fa!, que le bañó los dientes en sangre. Pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en la albarda. Antes alzó la voz de tal manera que todos los de la venta acudieron al ruido y pendencia y decía: «Jolín, esto es un no parar, ¡Aquí del rey y de la justicia! ¡Que sobre cobrar mi hacienda me quiere matar este ladrón salteador de caminos!». «Mentís», respondió Sancho, «que yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor Don Quijote estos despojos». Ya estaba Don Quijote delante, con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía a su escudero, y túvole desde allí adelante por hombre de pro, y propuso en su corazón de armalle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese, por parecerle que sería en él bien empleada la orden de la caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir: «Señores, así esta albarda es mía como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si la hubiera parido. Y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir, sino pruébensela, y si no le viniere pintiparada, yo quedaré por infame». Qué palabra más bonita, pintiparada. O sea, que le pare como pintada, en su pinta, maravilloso, que le pinte fenomenal, perfecto, que le caiga perfecta, pintiparada. Muy bonita. Y hay más, que el mismo día que en ella se me quitaron también una bacía de azófar nueva, que no se había estrenado, que era señora de un escudo. Aquí no se pudo contener Don Quijote sin responder, y poniéndose entre los dos y apartándoles, depositando la albarda en el suelo, que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo: «Porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero, pues llama vacía lo que fue, es y será yelmo de Mambrino, el cual se le quité yo en buena guerra y me hice señor de él con legítima y lícita posesión».
En lo de la albarda no me entremeto, porque lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo de este vencido cobarde, y con ellos adornar el suyo. Yo se la di, y él los tomó, y de haberse convertido de jaez en albarda, no sabré dar otra razón si no es la ordinaria, que como esas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería, para confirmación de lo cual corre Sancho hijo y saca aquel yelmo que este buen hombre dice ser vacía. Pardiez, señor, dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la que vuestra merced dice, tan vacía es el yelmo de Malino como el jaez de este buen hombre albarda. Haz lo que te mando, replicó Don Quijote, que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamiento. Sancho fue a donde estaba la bacía y se la trujo, y así como Don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo: miren vuestras mercedes con qué cara podía decir este escudero que esta es vacía y no el yelmo que yo he dicho, y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo le quité sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. En eso no hay duda alguna, dijo a este sazón Sancho, porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados, y si no fuera por este vaciyelmo no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en aquel trance. Y tanto que lo recordamos, pues no hubo de pedradas, las pedradas iban y volaban, volaban que parecían una lluvia de meteoritos. Si no es por el yelmo, le parten la crisma, y aún así, pero bueno, como ya venía tocado de fábrica, seguimos un poquito más. Capítulo 45, donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda y otras aventuras sucedidas con toda verdad. Aquí siempre hay más de una o dos o tres aventuras por capítulo. Esto está a un ritmo brutal. ¿Qué les parece a vuestras mercedes, señores?, dijo el barbero, de lo que afirman estos gentiles hombres, pues aún porfían que esta no es vacía sino yelmo. Y quien lo contrario dijere, dijo Don Quijote, le haré yo conocer que miente si fuera caballero, y si escudero que remiente 1000 veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente, como tenía también conocido el humor de Don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla para que todos riesen, y dijo hablando con el otro barbero: señor barbero, o quien sois, sabed que yo también soy de vuestro oficio, y tengo más de 20 años carta de examen y conozco muy bien de todos los instrumentos de la barbería, sin que le falte uno. Y ni más ni menos, fui un tiempo en mi mocedad soldado, y sé también qué es yelmo, y qué es morrión, y celada de encaje, y otras cosas trocantes a la milicia. Digo a los géneros de armas de los soldados. Y digo, salvo mejor parecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, que esta pieza que está aquí delante y que este buen señor tiene en las manos, no solo no es vacía de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira. También digo que este, aunque es yelmo, no es yelmo entero. No, por cierto, dijo Don Quijote, porque le falta la mitad, que es la babera. Así es, dijo el cura, que ya había entendido la intención de su amigo el barbero. Aquí son todos unos cabros. Y lo mismo confirmó Cardenio, don Fernando y sus camaradas. Y aún el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis, ayudara por su parte a la burla. ¿Ves cómo tengo razón que son todos unos cabrones? Pero las veras, de lo que pensaba, le tenían tan suspenso que poco o nada atendía a aquellos donaires. «¡Válame Dios!», dijo a esta sazón el barbero burlado. «¿Qué es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía sino yelmo? Este pobre hombre ha tenido mala suerte de caer donde ha caído. Cosa parece esta que pueda poner en admiración a toda una universidad, por discreta que sea. Basta, si es que esta vacía es yelmo, también debe ser esta albarda jaez de caballo como este señor ha dicho». «A mí albarda me parece», dijo Don Quijote, «pero ya he dicho que en eso no me entremeto». «De que sea albarda o jaez», dijo el cura, «no están más de decirlos el señor Don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja». «Por Dios, señores míos», dijo Don Quijote,
que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo, en 2 veces que en él he alojado, me han sucedido, que no me atrevo a decir afirmativamente ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene se preguntare, porque imagino que cuando en él se trataba por vía de encantamiento. La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y a Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces. Y anoche estuvo colgado de este brazo casi 2 horas, sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. Así que ponerme yo agora en cosa de tanta confusión a dar mi parecer será caer en juicio temerario. En lo que toca a lo que dicen que esta es vacía y no yelmo, yo ya tengo respondido. Pero en lo de declarar si esta es albarda o jaez, no me atrevo a dar sentencia definitiva. Solo lo dejo al buen parecer de vuestras mercedes. Quizá por no ser armados caballeros como yo lo soy, no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamientos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecen. No hay duda, respondió a esto don Fernando, sino que el señor Don Quijote ha dicho muy bien hoy que a nosotros toca la definición de este caso, y porque vaya con más fundamento, yo tomaré en secreto los votos de estos señores, y de lo que resultare daré entera y clara noticia. Para aquellos que la tenían del humor de Don Quijote, era todo esto materia de grandísima risa, pero para los que la ignoraban les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente a los 4 criados de Don Luis, y a Don Luis ni más ni menos, y a otros 3 pasajeros que acaso habían llegado a la venta, que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran. Pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya bacía allí delante de sus ojos se le había vuelto ya en yelmo de mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en jaez rico de caballo, y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos en otros, hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era albarda o jaez aquella joya sobre quien tanto se habían peleado, y después que hubo tomado los votos de aquellos que a Don Quijote conocían, dijo en voz alta: «El caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber, que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda de jumento, sino jaez de caballo, y aún de caballo castizo. Y así habréis de tener paciencia, porque a vuestro pesar y al de vuestro asno, este es jaez y no albarda, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo, dijo el pobre barbero, si todas vuestras mercedes no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios como ella me parece a mí albarda y no jaez. Pero allá van leyes, y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, si de pecar no». No menos causaban risa las necedades que decía el barbero que los disparates de Don Quijote, el cual a esta sazón dijo: «Aquí no hay más que hacer, sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga». Uno de los 4 dijo: «Si ya no es que esto sea burla pensada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son, o parecen, todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía ni aquella albarda. Mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria a entender de lo que nos muestra la misma verdad y de la misma experiencia, porque voto a tal», y arrojóle redondo, «que no me den a mí a entender cuántos hoy viven en el mundo al revés de que esta no sea vacía de barbero y esta albarda de asno». «Bien podría ser de borrica», dijo el cura. «Tanto monta», dijo el criado, «que el caso no consiste en eso, sino en si es o no albarda, como vuestras mercedes dicen». Oyendo esto, uno de los cuadrilleros que habían entrado, que había oído la pendencia y quistión lleno de cólera y enfado, dijo: «Tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa dicho o dijere debe de estar hecho uva». «Mentís como bellaco villano», respondió Don Quijote, y alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que, a no desviarse el cuadrillero, se la dejara allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, catacroc, y los demás cuadrilleros, que vieron tratar mal a su compañero, alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. El ventero,
que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de don Luis rodearon a don Luis, porque con el alborotón no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acorriesen a don Quijote y a Cardenio y a don Fernando, que todos favorecían a don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Luscinda suspensa y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a refozar la voz pidiéndole favor a la Santa Hermandad, de modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria a don Quijote que se veía metido de hoz y de coz en la discordia del campo de Agramante, y así dijo con voz que atronaba a la venta: «Ténganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos, si todos quieren quedar con vida». A cuya gran voz todos se pararon, quietor. Y él prosiguió diciendo: «¿No os dije yo, señores, que este castillo era encantado y que alguna legión de demonios debe de habitar en él? En confirmación de lo cual quiero que veáis por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acullá por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos y todos no nos entendemos. Venga pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva al rey de Agramante y el otro de rey sobrino, y pónganos en paz. Porque por Dios todopoderoso, que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas». Los cuadrilleros, que no entendían el frases de don Quijote y se veían mal parados de don Fernando, Cardenio y sus camaradas, no querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía deshechas las barbas y la albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció, como buen criado. Los 4 criados de don Luis también estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba en no estarlo. Solo el ventero porfiaba que se habían de castigar las insolencias de aquel loco, que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces, la albarda se quedó por jaez hasta el día del juicio, y la bacía por yelmo y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote. Puestos pues ya en sosiego, y hechos amigos todos a persuasión del oidor y del cura, volvieron los criados de don Luis a porfiarle que al momento se viniese con ellos, y en tanto que él con ellos se avenía, el oidor comunicó con don Fernando, Cardenio y el cura qué debía hacer en aquel caso, contándoseles con las razones que don Luis le había dicho. En fin, fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quién él era y cómo era su gusto que don Luis se fuese con él a Andalucía, donde de su hermano el marqués sería estimado como el valor de don Luis merecía. Porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis, que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre si le hiciesen pedazos. Entendida pues de los 4 la calidad de don Fernando y la intención de don Luis, determinaron entre ellos que los 3 se volviesen a contar lo que pasaba a su padre y el otro se quedase a servir a don Luis y a no dejalle hasta que ellos volviesen por él o viese lo que su padre les ordenaba. De esta manera se apaciguó aquella máquina de pendencias por la autoridad de Agramante y prudencia del rey sobrino. Pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto a todos en tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano resucitando nuevas pendencias y desasosiegos. Es pues el caso que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido,
y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquiera manera que sucediese habían de llevar la peor de la batalla. Pero a uno de ellos, que fue el que, molido y pateado por don Fernando, pues le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes, y como Sancho con mucha razón había temido. Imaginando pues esto, quiso certificarse si las señas de don Quijote venían bien, y sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba, y poniéndosele a leer de espacio, porque no era buen lector, buscaba a cada palabra que leía y ponía los ojos en don Quijote, e iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de don Quijote. Y halló que sin duda alguna era el que el mandamiento rezaba. Wanted, se busca, estaba buscado, lógicamente. Y se hubo certificado cuando, recogiendo su pergamino en la izquierda, tomó el mandamiento y con la derecha asió a don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, y a grandes voces decía: «¡Favor a la Santa Hermandad! Y para que se vea que lo pido de veras, leas este mandamiento donde se contiene que se prenda a este salteador de caminos». Tomó el mandamiento el cura y vio cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía, y como convenía con las señas de don Quijote, el cual, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto y crujiéndole los huesos de su cuerpo, como mejor pudo él, asió al cuadrillero con entrambas manos de la garganta, que a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejara la vida antes que don Quijote a la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acudió luego a dalle favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz, cuyo tenor le llevaron luego Maritornes y su hija pidiendo favor al cielo y a los que allí estaban. Sancho dijo, viendo lo que pasaba: «Vive el Señor, que es verdad cuanto mi amo dice de los encantos de este castillo, pues no es posible vivir una hora con quietud en él». Don Fernando departió al cuadrillero y a don Quijote, y con gusto de entrambos les desenclavijó las manos, que el uno en el collar del sayo del uno y el otro en la garganta del otro, bien asidas tenían. Pero no ser por esto, cesaban los cuadrilleros de pedir su preso, y que les ayudasen a dárselo atado y entregado a toda voluntad, porque así convenía al servicio del rey y de la Santa Hermandad, de cuya parte de nuevo les pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel robador y salteador de sendas y de carreras. Reíase de oír estas razones don Quijote, y con mucho sosiego dijo: «Venid acá, gente soez y malnacida. Saltear de caminos llamáis el dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar a los caídos, remediar a los menesterosos. ¡Ah, gente infame! Digna por vuestro bajo y vil entendimiento, que el cielo nos comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé a entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad. Decidme, ¿quién fue el ignorante que firmó mandamiento de presión contra un tal caballero como yo soy? ¿Quién el que ignoró que son exentos de todo judicial fuero los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros, sus bríos, sus premáticas, su voluntad? ¿Quién fue el mentecato, vuelvo a decir, que no sabe que no hay secutoria de hidalgo con tantas preemencias ni exenciones como la que adquiere un caballero andante el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería? ¿Qué caballero andante pagó pecho, alcábala, chapín de la reina, moneda forera, portazgo ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué rey no le asentó en su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? Y finalmente, ¿qué caballero andante ha habido, hay ni habrá en el mundo que no tenga bríos para dar él solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se le pongan delante? Y con semejante subidón de don Quijote finaliza este episodio. ¿Qué pasará? ¿Les molerá a palos? ¿Se lo llevarán preso? ¿Quién lo sabe? En el próximo episodio lo descubriremos.